Y si algo necesito, yo lo pido al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, y será hecho. El mundo tiene que saber que ya no son las aguas que se van a mover, es el que hace el milagro, camina y se mueve conmigo. Y a través de mí también Él hace el milagro. Y a través de ti Él hace los milagros, porque ahora Él está en nosotros y con nosotros. Aleluya. Y se mueve a placer. Y la palabra de Dios nos enseña en esta hermosa mañana, capítulo 5 de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Voy a hacer un alto. Mientras se enseñaba en el día de ayer las dispensaciones, le dejé saber también que entre Malaquías y el Nuevo Testamento, la aparición de Jesús, hubo un término de 400 años de silencio, donde no ocurría nada, ni profecía ni nada, donde entran los macabeos en la escena y otras historias importantes, pero que no están en el canon bíblico. Pero la misericordia de Dios siempre estuvo presente, porque fíjese qué hermoso, que aquí nadie hacía milagros. Pero en este estanque, y no hay casualidad en ello, de vez en cuando un ángel movía las aguas, dando así a entender que la misericordia de Dios siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente de una manera u otra. Cuando Juan habla en este evangelio, relata esta historia que ubica en el estanque de Betesda, un lugar, escuche bien, ubicado cerca de la puerta de las ovejas. ¿Y cuál es la puerta de las ovejas? Es importante que conozcamos un poquito más el trasfondo. La puerta de las ovejas era por donde pasaban todas las ovejitas y todos los machos cabríos que iban a ser sacrificados en ofrenda en el templo. Era por ahí que pasaban. O sea que no era cualquier puerta, era una puerta especial por donde el pueblo traía su ofrenda para sacrificarla al Señor, y de esa manera pues aplacar un poco la ira de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero hasta aquel entonces, antes de Cristo, esa era la forma en que el pueblo venía a traerle al Señor una ofrenda y tratar de agradar a Dios. Así que estaba el estanque cerca de la puerta de ¿dónde? De las ovejas. Es bien importante que tengamos eso bien claro, ¿verdad? Así que no era cualquier estanque, era un estanque que estaba muy cerca de la puerta de las ovejas, que eran 5 pórticos. La Biblia dice que ese estanque tenía 5 pórticos, y estos pórticos eran lugares, pórticos, tenían techo, donde los menos afortunados, los pobres, los cojos, los ciegos, la gente muy enferma que no tenía hogar donde vivir, vivían en esos lugares y se refugiaban del mal tiempo, de las noches frías, lo que fuera. Así que allí vivía mucha gente, pero gente muy necesitada. Fíjese bien, eran lugares de refugio. Se refugiaban de la lluvia, se refugiaban del sol. Y dice el verso 3 que leímos, que allí yacía una multitud. Cuando hablamos de multitud, no hablamos de 2 o 3 personas, hablamos de muchísima gente. Diga multitud. Así que no podemos leer y predicar así por encima, sin entender el contexto bíblico, para que podamos nosotros ver entonces la grandeza de nuestro Dios. Había una multitud de enfermos, habían ciegos, habían paralíticos, enfermos de toda clase. Podemos imaginar el lugar saturado de gente,
los pórticos llenos. Seguramente muchos de los que estaban allí establecidos, otros estaban a la intemperie, no alcanzaron techo, porque no había espacio para más enfermos. ¿Qué es lo que más abunda en el mundo, hermano? Vaya a un hospital, los pasillos llenos, las salas llenas de emergencia, los consultorios llenos. Hay demasiada gente enferma, hay mucha necesidad. Y yacían allí por meses, esperando una oportunidad, porque no había milagros. No había nadie que estuviera sanando a los enfermos, no había suficientes médicos. La misericordia de Dios hacía que un ángel venía de vez en cuando, no avisaba cuándo, para mover aquellas aguas. Y dice que el primero que se metía en las aguas era el que recibía la sanidad. Imagínense qué expectativa. Donde se decía que el ángel venía de vez en cuando, revoloteaba el agua y el primero que se metiera era sanado. La gente enferma al menos tenía una esperanza, que en ese lugar recibirían sanidad, por eso no se movían de ahí. Me imagino que esa situación producía angustia, producía tensión, producía ansiedad. Tenían que estar pendientes. Y el momento en que esto sucedía, tenían que luchar a ver quién llegaba primero, una competencia. Quítate tú que voy yo, no, me toca a mí ahora. Hermano, usted quizás no ha tenido esa oportunidad, esa experiencia, pero por favor, trasládase un momentito a ese lugar. Multitud de enfermos de todo tipo, esperando que se muevan las aguas, y se mueven y todo el mundo se está empujando. Todo el mundo quiere ir, porque todo el mundo, ¿qué necesita? Un milagro. Necesita un milagro. Oh, gloria a Dios. Me imagino que se empujaban. Allí no había mucha misericordia, todo el mundo quería ser primero. Y me imagino también que aquello se convertía en un total caos. Caos. Yo recuerdo aquí cuando hubo el huracán. No tanto María, el anterior. Hugo. Yo me fui un poquito más allá. Diantre. O George. ¿Cuál fue el primero? Bueno, uno de esos. Que pasamos por la Betance, por la planta de hielo. Y aquello era un caos. La gente empujándose, la gente peleando por un pedazo de hielo, por agua. Una desesperación. Y luego nosotros, cuando nos tocó las filas aquí para nosotros poder bendecir las familias, porque no había alimento, no había agua. Recuerdo que tenemos una familia entera aquí, por la gracia de Dios. No sé si está Ramón con su familita, que para aquel tiempo él estaba solito con su bebé y dijo: voy a ir ahí, están haciendo fila. Aquí nosotros pudimos alimentar a más de 40,000 personas, hermano. ¿Cómo lo hicimos? No sabemos. Eso fue el Señor. Y recuerdo que este hermano Ramón llegó y lo menos que pensaba que la clase de leche que tomaba su bebé, aquí la teníamos por lata. Y cuando su bebé era muy pequeño, que hoy día es un ministro de la catedral, el bebé, escuche bien, el nene comió por 6 meses de esa leche. Es que Dios es tan bueno, pero la desesperación de que tus hijos coman, de que tú estés bien, porque hay una necesidad, hermano, es muy grande. Así que imagínense, si nosotros tenemos ese vago recuerdo de lo que vivimos durante esos tiempos de crisis en nuestro país, hermano, imagínense esta gente que no había a dónde acudir. Solamente de vez en cuando se movían las aguas allí en el estanque de Betesda, cerca de la puerta de las ovejas. Y si el agua se movía, también pudiera ser la casualidad que una piedra, un viento, cualquier cosa la moviera y todo el mundo desesperado. Pero solamente cuando el ángel la movía había sanidad. Entonces dice la palabra que después de la fiesta, mire, capítulo 5, verso 1. Después de la fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén había tanta gente. Esas fiestas, hermano, algo donde la gente se reunía a celebrar. Me llama la atención que Jesús dejó la fiesta y se fue a caminar. Y se fue a caminar cerca del pórtico
precisamente de las ovejas, donde un día Él pasaría no como un transeúnte, no como uno que caminaba más. Él un día iba a caminar por ahí como siendo, aleluya, siendo la oveja, siendo el sacrificio, siendo la ofrenda que satisfaría, aleluya, a la humanidad, que podría traer perdón y restauración al mundo. Él sabía por dónde era. Se movió de la multitud de la fiesta y se fue allí, vio la necesidad de tanta gente pasando por allí. Y dice la Escritura, aleluya, Jesús venía de haber estado mucho tiempo por allí. Y dice que yacía la multitud, pero entre medio de aquella multitud había un hombre que él pudo identificar como el más tiempo que llevaba en aquel lugar. El Señor sabe cuánto llevas esperando. El Señor sabe de qué cosas tienes necesidad. El Señor sabe hasta cuándo vas a resistir. El Señor lo sabe. Y el Señor te ama. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Por eso en esta mañana yo digo, ¿qué es lo que tú necesitas? Porque hoy está el Señor que responde. Hoy está el Señor que te pide. Hoy está el Señor que te sana. Hoy está el Señor que te suple. Hoy está el Señor que te invita a que tú le digas qué es lo que tú necesitas. Hoy está el Señor que te levanta, aleluya, y hace el milagro en tu vida. ¿Por qué de tantas personas que habían allí? Es a este hombre que el Señor le hace la pregunta, porque dice, Juan lo identifica perfectamente cuando lo vio acostado. Escuche bien. Se dio cuenta que llevaba mucho tiempo en ese lugar. 38 años enfermo. 38 años que estaba enfermo. No sé cuánto llevaba allí, pero aquí dice que llevaba mucho tiempo así. No sé si lo pudo identificar, porque el lugar donde estaba no muy limpio. Quizás su rostro, su físico estaba tan deteriorado y se da cuenta que llevaba tanto tiempo. Y el Señor, aleluya, le pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta parece como una burla. Si está en el pórtico, si está en aquel lugar donde está el pozo de Betesda, si está allí es porque necesitaba una sanidad. Pero hay veces que el Señor nos mira y nos pregunta, ¿de veras que tú quieres que yo haga eso? Porque nosotros a veces no estamos ni seguros de lo que nosotros queremos. No estamos claros de lo que queremos. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y mira lo que le dice el hombre. Él lo que tenía que decir que sí. Por eso estoy aquí. Pero mira lo que le dice el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y aunque estoy aquí, y entre tanto que yo voy, porque su problema eran las piernas, otro va primero que yo. Eso no fue la pregunta. ¿Quieres el milagro? La gente tiene tantos conceptos y pretextos y tantas excusas. No, yo no sirvo a Dios por esto. Yo no hago a Dios por esto otro. Aquel me estorbó, aquel me metió el pie. Mira, hermano, no hay excusa. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Las excusas son buenas para el que la da. Pero el Señor lo que le dijo fue si quería ser sano. ¿Cuál debió ser la respuesta? ¿Qué necesitas? En esta mañana, siendo corta, breve y totalmente clara, yo te pregunto qué tú necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque el Dios que yo le sirvo tiene todo el poder y la autoridad para darme lo que yo necesito. De hecho, Él es la fuente de mi vida. En Él está todo completo y yo estoy en Él, y pues estoy en Él, estoy completamente bien.
Y si algo necesito, yo lo pido al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, y será hecho. El mundo tiene que saber que ya no son las aguas que se van a mover, es el que hace el milagro, camina y se mueve conmigo. Y a través de mí también Él hace el milagro. Y a través de ti Él hace los milagros, porque ahora Él está en nosotros y con nosotros. Aleluya. Y se mueve a placer. Pero hace falta un pueblo que sepa lo que necesita. Mi país está pasando por situaciones difíciles, pero también me doy cuenta que es tan fácil desestabilizarlo, porque tristemente, lo tengo que decir con el mayor de los respetos, la prensa de mi país nunca resalta nada bueno. Aquí hoy hubo noticias demasiado buenas. Sanidades. Fueron al punto de droga, fueron allí, fueron aquí, fueron a los hogares, fueron al hogar de ancianos. La iglesia está haciendo el trabajo, pero eso nadie lo va a publicar porque no es noticia. Pero las noticias quieren desestabilizarnos. Y yo le voy a decir a la iglesia cristiana de Puerto Rico: no le permitas al enemigo desestabilizarte. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la iglesia sabe quién es y hacia dónde va, no le va a permitir ninguna noticia negativa, porque estamos seguros en Él. Y esto es bien importante, porque lo que tú piensas de ti, eso eres. Y toda esta información que viene a traer dudas. Si aquella gente enferma de tantas cosas que tenían, los historiadores dicen que el lugar era un lugar atestado de diversas enfermedades, y muchas de ellas hasta contagiosas. Ellos tenían una esperanza por unas aguas. El paralítico no vio venir el milagro que caminaba. El paralítico lo que quería escuchar era aguas que se movían. Yo no sé lo que tú estás esperando, pero el Dios que tú y yo le servimos se mueve como Él quiere, a la hora que Él quiere y como Él lo diga. Aleluya. Él está a punto de hacer algo extraordinario. Si solamente puedes creer, si solo puedes creer. Para el que cree todo es posible. Hace más falta gente que crea que gente que dude. Qué grande es el Señor. Grande es el Señor. Esa puerta de las ovejas, ese estanque en ese lugar llamado Betesda, que tenía 5 pórticos, que menciona la Biblia. También le llamaban la puerta del rebaño. Aleluya. Esta puerta hoy tiene algo que decirnos. Aleluya. Esta puerta de las ovejas estaba situada cerca del templo de Dios, cerca del templo de Jerusalén. Y era una de las puertas alrededor de Jerusalén para entrar a la ciudad. Esta puerta de las ovejas era la menos protegida de todas las otras. Se dice que no tenía cerrojo. Se dice que no tenía tranca, o sea, para cerrarla. Solo una sencilla aldaba. Se dice que a toda hora cualquiera podía entrar. Aleluya. Se dice que era la puerta especial para entrar a Jerusalén, y los animalitos entraban por ella. Aleluya. ¿Acaso Jesús no dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo? En Jesús no hay aldabas, no hay trancas como ponían antes en el campo. Cerraban las puertas con una tranca. Hay jóvenes que me están viendo: ¿y qué será eso de una tranca? Bueno, era un palo de helado que cerraba la puerta. Esa puerta no tenía eso. De hecho, recibía ese nombre porque por allí pasaban, como les dije anteriormente,
las ovejas que estaban destinadas a ser sacrificadas como ofrenda en el templo. ¿Y sabe de dónde se producían las ovejitas? Cuando estudié esto me quedé como que, ay, qué lindo que todo tiene una relación tan bella. ¿Sabe dónde es que los rebaños realmente se producían y ¿verdad? Se reproducían las ovejas? ¿Sabe dónde? En Belén. ¿De dónde viene Jesús? Y tú, Belén de Judea. De ahí vino nuestro Redentor. Qué hermoso. Por allí pasaban. Y no es casualidad que en Belén era donde se criaban los hatos de ovejas, dedicadas principalmente para el sacrificio, porque debían ser perfectas. Tampoco es casualidad que Jesús naciera precisamente allí. Jesús también atravesó por esa puerta porque Él sabía que un día, como Cordero de Dios, sería sacrificado para poder limpiar nuestros pecados. ¿Qué significa Betesda? Aquellas aguas que se movían. La palabra Betesda significa aguas de misericordia. En todas las dispensaciones estuvimos enseñando ayer. Siempre hubo una puerta que se abría. Siempre había una forma y manera de Dios alcanzar al hombre, manifestar su gracia y su amor. Siempre. Y estamos en la sexta dispensación, a punto de que suene una trompeta y que seamos arrebatados con Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene, hermano? Vale que lo crea porque lo dice la Biblia. Pero mire la gracia de Dios, mire el amor de Dios, que estamos predicando de que se salven, que acepten a Cristo, que qué es lo que tú necesitas. Hoy el Señor te lo quiere dar. El amor de Dios es tan grande. La misericordia de Dios sigue presente, ya no por las aguas, ahora es por Él mismo, a través de nosotros, diciéndole a la humanidad: busca de Dios, arrepiéntete, sálvate. Por eso vemos como Jesús le pregunta a aquel hombre: ¿quieres ser sano? Y él le da toda clase de argumentos. Yo estoy enfermo, pero no tengo quien me mete al estanque. Cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro va primero. Me quedo fuera. ¿Y qué le dijo Jesús? Él no lo esperaba. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre recibió aquella palabra y dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: oye, pero qué bárbaro, este es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él fue el que me dijo: toma tu lecho y vete. Aleluya. Y comenzaron a disertar quién te sanó, y ese es el problema. Él está dispuesto a sanarte hoy. No importa quién te diga algo, Él está dispuesto a sanarte hoy domingo. Él quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Qué es lo que tú necesitas? Hoy no debes traer excusa. Hoy debes traer tu situación, tu problema, tu petición delante del Señor. Porque ¿qué es lo que necesitas? Termino diciendo: el mismo, otro día seguimos. El mismo Jesús que se presentó allí y le dijo a aquel paralítico después de 38 años. Es que lo leemos rápido, pero imagínense esas piernas entumecidas por tantos años. Ese cuerpo, hermano, hay una característica de las personas que se vuelven paralíticas, que su musculatura se va secando y se quedan en huesitos. Y es algo común porque no hace ningún tipo de ejercicio. Pero al instante se sanó.
No tuvo que tener terapia, ni masaje, ni nada, porque la palabra fue dada y en el momento se sanó y dice que se levantó. Y para más evidencia, cargar un lecho no era algo fácil. No estamos hablando de una almohada, estamos hablando de unos palos que tenían como un saco. Era algo pesado. No solamente se puso de pie, sino que estuvo dispuesto a levantar y tomar peso en sus brazos y mostrarle al mundo. No solo me sanó, me dijo: levanta tu lecho y vete, levanta tu lecho y vete, levanta tu lecho y vete. Hoy tendrás la capacidad no solo de ser sano, sino de levantar lo que te ha estado agotando, te ha estado doblegando, y camina y sácalo de en medio. Ponte de pie. ¿Qué necesitas? No pierdas nunca la fe. No pierdas la esperanza. Porque también algo habla bien de este hombre. Que después de 38 años seguía allí. Seguía allí. No te rindas. No te rindas hasta que no recibas tu milagro, hasta que no recibas tu respuesta, hasta que no recibas lo que estás pidiendo. Tú no te vas a soltar. Dice que Jacob luchó con un ángel, ¿se acuerda? Por una bendición. Y dice la Biblia que Jacob no lo quería soltar. Si no me bendice, no te suelto. Hasta que no me bendiga, no te suelto. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.